Un día mi esposo no se despertó. Ese doctor me dice, en ese momento, su esposo no tiene signos vitales. No hubo un trance de una enfermedad. O sea, yo simple y llanamente me anulé. Y en efecto, me diagnostican formalmente cáncer de mama. Sin ganas de seguir, tuve que elegir rendirme o buscar una razón para pelear. Bienvenidos a Más Alto, Más Lejos, donde se confluyen deporte, aventuras e historias humanas que inspiran. Soy Susana Pereira y hoy tenemos una invitada muy especial, Angelina Faría, y esto es La Fuerza de Seguir. Cuéntanos, Angelina, de tu historia. Tienes una historia dura y que empezó hace varios años, pero nos gustaría que la compartieras. Encantadísima y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues sí, Angelina Faría, una muchacha de una familia muy bonita, un papá y una mamá que llegaron a este país pues queriendo formarse, 4 hijos, yo era la del medio, una familia muy bonita, muy feliz. La verdad es que éramos sencillamente muy unidos, hermanos que jugaban, que se peleaban, que estaban muy divertidos, pero que a fin de cuentas hacían toda una historia bonita, un papá y una mamá que se respetaban, que nos daban la oportunidad de educarnos, de estudiar, y pues así me crié, así empecé, digamos, en este mundo, y a entender un poco, generando valores, generando pisos, fortalezas, deseos, ilusiones. En una familia muy funcional. Además. Sí. Y no solamente mi núcleo, éramos mis tíos, éramos mis primos, es una familia, muy extendida, bonita, muy unida. En ese conjunto pues también estaban mis vecinos y pues qué contarte que, no sé, por ejemplo a los 12 años, por primera vez alguien me dice que quiere que sea su novia y yo le dije que no quería ser su novia en ese momento porque simple y llanamente pues me quería casar con esa persona 10 años después. Pasó así, 10 años después nos reencontramos, de alguna manera pues la vida nos unió y nos casamos. 23 años, tenía 24 para aquella época, una familia, unos muchachos llenos de ilusiones, llenos de sueños. Que habían crecido juntos además. Sí, jugábamos juntos. En algunas épocas. Yo era la recogepelotas de ellos y de él y de mi hermano. De alguna manera, pues nada, se hizo como también un núcleo de familia, pues también muy bonito. Yo terminé de estudiar, empecé a trabajar fuertemente en lo que yo hacía, en lo que a mí me gustaba. Manejaba todo mi tema de publicidad, mercadeo, que en aquella época era increíble. Entonces, trabajaba en una agencia de publicidad donde producíamos 20 comerciales mensuales. Imagínate. Era un volumen increíble, una muchacha de verdad entrando al mundo laboral en el mejor auge, con una pareja estable, con una familia pues muy unida. Al poco tiempo, cerca de 2 años, tengo mi primer bebé, pues la mayor ilusión, el primer nieto de la familia. Era pues una historia muy, muy, muy bonita, muy sólida. Mi esposo pues profesionalmente también sigue creciendo, tenemos nuestro segundo bebé y pues vamos muy bien, nuestros hijos muy sanos, un matrimonio que no discutía, que no peleaba, que de alguna manera siempre estábamos juntos. La gente nos veía en la calle y no sabía si éramos esposos o novios, porque siempre íbamos agarrados de mano. Esa es una buena señal. Sí, o sea, era realmente un núcleo del cual puedo sentirme absolutamente feliz y agradecida porque lo viví bonito, fue una historia muy, muy bonita. Y lo disfrutaste además. Increíble. Entonces hubo pues ese tránsito de una persona que fue muy feliz en su infancia, con una familia muy consolidada, un matrimonio muy bien hecho, muy bien armado, feliz, enamorados, con 2 hijos sanos. ¿Cómo te definirías en esa época? Una persona completamente
bendecida. Esa creo que es la palabra que puede englobar a la Angelina de esos años. Una persona bendecida por la vida, por Dios, por todo lo que tuve oportunidad de vivir durante pues, muchísimo tiempo de mi vida. ¿Cuántos años estuviste casada? Pues estuvimos casados 20 años, 21 años llegamos a cumplir. Recuerdo cuando llegamos al aniversario número 20, para mí era, ¡ah! Tengo 20 años de casada, eso es mucho tiempo, la gente siempre se pelea, yo todavía no he tenido como que ese primer, la verdad es que éramos muy, muy, muy unidos. Siempre teníamos muchos sueños y los sueños siempre se posponían, porque siempre había que trabajar primero y había como que construir, al final era como también nuestra cultura de familia. Pues nada, llegó el año 21, donde íbamos a cumplir 21 años de casado. Y pues que decirte que un día mi esposo no se despertó. Un día mi esposo simple y llanamente lo fuimos a llamar, no se despertaba. Yo llamo a emergencias porque pensé que bueno, que tenía algo, que le estaba pasando algo. Y la persona de emergencias cuando llega a mi casa, en mi cama con mi esposo, pues simplemente me dice que el señor no tiene signos vitales. ¿Qué pensaste en ese momento? No pensé. No pensé. Qué duro, ¿no? Porque es una cosa totalmente inesperada y ¿había alguna señal? ¿Él estaba enfermo de algo? Mira, mi esposo no tenía ni caries. Él era vista 20/20, no tenía ni una carie en un diente, jamás se enfermó. Era un hombre completamente sano. A ver, sí tenía vicios. Él fumaba, tomaba café. Era muy trabajador. Se estresaba mucho. El país, las situaciones, las cosas de su trabajo. Y su refugio era la casa. Entonces ahí estábamos bien. Él me contaba, yo le contaba, disfrutábamos, salíamos con los niños, pero digamos, siempre posponíamos ese vamos a viajar o vamos a descansar o vamos a relajarnos, porque habían cosas que eran prioridad. Pendientes. Cuando ese doctor me dice en ese momento, su esposo no tiene signos vitales, yo no entendía nada, yo lo que le decía era que eso no era verdad, que por favor lo llamara, lo despertara, porque estaba dormido. O sea, no sabía y no estaba con ninguna facción que tú dijeras le pasó algo, o sea, nada, él estaba realmente dormido. Obviamente mis dos hijos no sabían qué hacer, estaba mi suegra, esa mañana en casa, fue un domingo, ella fue porque mi esposo cumplía años al día siguiente y quiso llevar el desayuno porque el día siguiente era el lunes y no lo iba a poder ver a primera hora porque tenía que ir a trabajar. Y pues en casa estaba mi suegra, mis hijos. Cuando pasa todo esto, nadie entiende nada. Llamamos a los vecinos para que nos ayudaran. Los niños salieron corriendo a buscar gente. Llegó mucha gente, en mi casa había muchísimas personas. Seguía sin entender absolutamente nada. Sí, es que es un shock, es algo totalmente... Fue increíble. O sea, tú me preguntas hoy en día qué pasó ese día, realmente no lo entiendo aún. La diferencia de aquel día, hace 6 años, al hoy, es que ya no busco qué pasó. Es digamos, un respeto a lo que se dio. Una aceptación de un hecho. Yo no sé si lo acepto o no, para serte bien honesta. Yo no estoy tan segura si yo, digamos, entiendo qué fue lo que pasó, pero ya no me lo pregunto, que es distinto. Sí, pero aceptar consiste en que, aunque haya una parte de esa situación que no entiendas, pues la aceptas, la asumes que es una realidad. Sí, o sea, y que no la puedes cambiar. Sí, es saber que no está y no va a estar. Es saber que no está, exacto. Sí, tal cual. Es muy duro, pero es así. Es darte cuenta que tu vida cambió, que ese ideal y ese, digamos, historia de fantasía, porque era bellísima, se rompió. Wow, eso fue muy fuerte, sinceramente muy fuerte, muy difícil.
En su momento yo me decía, oye, pero ¿por qué? O sea, hay parejas que se pelean, hay gente que no se soporta. Totalmente. Nosotros éramos felices, nuestros chamos eran súper sanos, estaban estudiando, uno tenía 15 años, el otro tenía 17, estaba por graduarse del colegio, o sea, iba todo normal. Sí. No hubo un trance de una enfermedad, algo que te hiciera tener alguna señal de que algo malo iba a pasar. No hubo nada. Hubo simplemente el Señor no tiene signos vitales. Eso fue un choque muy, muy fuerte. Yo, por supuesto, en ese momento me aboqué a mi suegra porque tenía miedo por ella, que no le pasara nada, era su único hijo y era espléndido con todos. Y bueno, dentro de todo mi agobio en ese momento, lo que le pedía a la gente que estaba conmigo, absolutamente todo el mundo estaba ahí, ayudando, queriendo hacer cosas, queriendo apoyar. colaborar. Obviamente a mí me dijeron, Angelina, nos tienes que acompañar, tenemos que ir al cementerio. Yo, no Sí, me voy no, a ir no. de aquí. O sea, fue muy, 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 muy fuerte, pero sí les pedí que me ayudaran con mi suegra, porque Claro. era... Porque la sentías vulnerable. Claro, era una persona mayor, era su único hijo, era su luz. A ver, estábamos en el pre-cumpleaños, Claro. celebrando Celebrando la vida. el estar Celebrando la juntos, vida. el estar bien y el que, bueno, mira, simple y llanamente, mañana cumplimos un año más. Mi esposo tenía 44 años, era joven, Sí, era bueno. completamente productivo, completamente, como te digo, sano, una persona completamente sana. Y de la noche a la mañana, pues simplemente no está, se fue. Bueno, son historias de vida que nos toca asimilar. Viviste una etapa súper feliz, súper plena, y de repente, por una razón inesperada totalmente, probablemente un infarto al miocardio, ese tipo de cosas, pues tu esposo fallece sin previo aviso. ¿Cómo continúa tu vida después? Ay, mi vida después. Mi vida después fue muy... obviamente me genera mucha emoción porque fue muy, muy extraño. A ver, eso fue en el año 2019. Mi esposo tenía sus negocios y yo sentía que el trabajo de mi esposo era más productivo que el mío. En teoría, él era el proveedor. Y, a ver, yo era una gerente muy exitosa en una gran empresa, con muy buen cargo, con unas responsabilidades bastante importantes dentro de lo que yo desarrollaba. Pero yo sí sentía que lo que hacía mi esposo era el sustento de mi casa, independientemente de que no tenía que ver ni siquiera con una parte económica. La diferencia era que yo era la empleada y él tenía algo propio. Eso fue lo primero que me hizo clic, y el entender que yo tenía que, para aquel momento, que trabajar por él, que seguir bregando y luchando por eso que él tanto luchó. Y pues empecé a trabajar en las cosas de él, más mi trabajo. Me despertaba a las 5 de la mañana, iba a los negocios, hacía las cosas que en teoría él hacía, trataba de entender, porque no entendía nada. Para serte bien honesta, no sabía nada de lo que había que hacer, pero yo... Claro, es que no tenías por qué entenderlo. Él tenía su trabajo y tú tenías el tuyo. Pero mira, yo estaba ahí lista para hacer lo que él hacía. Después me iba a mi trabajo. Y así estuve hasta que llegó la pandemia, 2020, marzo. Cuando llega la pandemia, pues obviamente todo el mundo se recoge. Mi esposo tenía un comercio de comida y la comida continuaba. Yo recuerdo que me paraba todos los días muy temprano, me ponía mi tapabocas, buscaba cuáles eran las vías para poder llegar al lugar y llegaba y trabajaba. Obviamente guardaba a mis hijos,
ellos no se asomaban, ellos no se acercaban. Yo pasé la pandemia entre la casa y el negocio de mi esposo. Mi trabajo lo hacíamos en línea, entonces era fácil. Era más sencillo. Me facilitó la tarea mantener las dos cosas. De poder hacer las dos cosas. Habían veces que hacíamos las reuniones, yo las hacía desde el negocio, y luego en la noche hacía mi trabajo. No dormía, no comía. No había tiempo para nada de eso. No tomaba agua. O sea, yo simple y llanamente me anulé. Yo recuerdo esos días y yo quería ser tan eficiente con sus cosas, no las mías, pero con sus cosas sí. Yo quería ser tan eficiente que yo me anulé literalmente. Cuando la vida después de pandemia se empieza a retomar, la pandemia cambió todo. Cambió muchas cosas, exactamente. Y pues yo decido, mira, no, yo me voy. Yo me voy porque tengo que atender las cosas de mi esposo. Y dejo mi trabajo. Perdí mi gran empleo, el trabajo donde ya llevaba cerca de 9 años, donde era un gerente exitoso, productivo, y me voy a hacer sus cosas. Y conmigo mis hijos, porque yo quería que ellos también supieran hacer lo que hacía su papá. Eso conllevó a muchos errores de mi parte, porque evidentemente no sabía manejar ese negocio, no sabía de las responsabilidades, las cosas que había que hacer. Y pues emocionalmente me anulé. Seguía sin comer, seguía sin beber agua, seguía sin cuidarme. Solamente estaba pendiente de mis hijos, de mi familia, del trabajo. Y de llevar el negocio adelante. Y eso era todo lo que hacía. ¿Y qué implicó eso? Dentro de toda esta confusión, pasa un año más, me llama alguien nuevamente del área donde yo me desempeño, de centros comerciales, me invitan a manejar un cargo muy similar al que yo tenía. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Sí, lo quiero hacer, lo quiero tomar, pero sin soltar el trabajo de mi esposo. Y llegué a tener, no sé, 500.000 horas de trabajo, porque obviamente en el nuevo trabajo me desempeñé, porque quería volver como a mi área, a mi espíritu, a mis cosas. Un día, ese 2020 no fui nunca al médico, en el 2021 empecé un trabajo nuevo que tenía que buscarme más el trabajo de mi esposo. En el 2022, cuando ya estaba un poquito más estable, dije, oye, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor para hacerme mi chequeo. Cuando voy al doctor, y fue por algo del trabajo, de una jornada, yo era la gerente y yo quería que mis muchachas fueran. Y para que ellas fueran, yo decidí ir. Cuando estoy con el médico me dice, mira, no me gusta algo que estoy viendo, necesito evaluarte mejor. Y yo, este médico es chimbo, este médico no sirve, esto no me gusta. No me dice lo que yo quiero. No confiaba en él. O sea, claro, para mí era... Y llamo a mi doctor, con el que me había visto 2 años atrás, justo antes de que mi esposo se fuera. Y me voy con una carpeta de todos los estudios y todas las cosas que me había hecho durante todos los años. He de decirte que fue un 11 de agosto el día que mi esposo se fue. Ese día era un 11 de agosto. Obviamente yo estaba muy mal, muy asustada. Y en efecto me diagnostican formalmente cáncer de mama. Carcinoma ductal infiltrante, grado 2. Y yo no lo podía creer. Yo le decía a mi doctor, yo salgo de aquí para la misa de mi esposo. Me están esperando mis hijos. Yo no puedo irme aquí con cáncer. O sea, usted no me puede decir que yo me voy a morir. No te vas a morir, pero hay mucho por hacer. Me fui a la misa de mi esposo, no le dije nada a nadie. No entendía nada otra vez. Seguía haciendo exámenes. Cuando ya se formalizó todo, hablo con mis hermanos, somos 4, y les dije que era lo que estaba pasando y les pedí que me ayudaran con mis hijos, porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Les dije que por favor no le dijeran nada a nadie. Para mí iba a ser el gran secreto. Y les pedí a ellos que estuvieran pendientes de los chamos, porque yo dije, bueno,
si yo no estoy o llego a no estar y ya no está mi esposo, ¿con quién los voy a dejar? Hablé con mis hijos. Los niños no entendían. Cáncer. Sí, hijo, cáncer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? No hablaban porque ellos me cuidaban. No lloraban. Claro. No había Te nada. querían proteger. No había nada que dramatizara aún más todo lo que estaba pasando. Justo antes mientras esperaba como el diagnóstico, me fui de viaje con una familia hermosa. ¿Fuiste tú sola? Me fui sola. Me fui con una familia hermosísima, fui por primera vez a Disney y me reí y disfruté y no le dije a nadie. Los últimos días a uno de los miembros de la familia, que es muy cercano, le conté, lloré y le dije, me voy a curar. Yo me voy a curar. Yo no sé qué tengo, pero me voy a curar. Porque yo quiero vivir esto. Yo quiero vivir ilusiones, quiero vivir alegrías, quiero vivir futuro, quiero vivir proyectos. Quiero entender que yo tengo la oportunidad. Y sabes, yo pedí muchas veces después de que mi esposo se fue, que yo me quería ir. Y yo lo asumí así, yo en ese viaje lo pensaba, yo decía, Dios mío, yo lo pedí tantas veces. Y tú me estás mandando un camino para irme. O sea, me estás abriendo la puerta de este tamaño. Toma, cáncer, la primera causa de muerte de la mujer a nivel mundial. Tú dices, oye, ya va, la tienes fácil. Te querías morir, está listo. Te quieres morir, te quieres ir. ¿Tú habías pensado que te querías morir después de Sí. murió tu esposo? Sí, lo decía todos los días. O sea, yo lo decía todos los días. A veces no nos creemos el poder que tienen nuestras palabras Sí. y nuestros deseos, las cosas que nosotros queremos, malas o buenas, si las deseamos, las pensamos y las visualizamos, es más probable que pasen. Y fíjate. Sí, y pasan. Pero la vida yo creo que es tan sabia, que el universo es tan poderoso, que Dios es tan grande, que te escucha, pero también te da la oportunidad de darte cuenta que lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Y permite que tú tomes la decisión. Efectivamente. Porque la decisión era mía en ese momento. Sin embargo, fuiste capaz, en medio de ese dolor, de conectarte con una experiencia de ir a un viaje tan particular, porque Disney es un sitio muy particular, además único, donde la gente va a reforzar sus emociones positivas. Y todo lo que tiene que ver con conectarse con cuando eras niño, cuando estabas disfrazado, cuando los muñecos de las películas, todas esas historias que a todos nos enganchan de una u otra manera. Entonces fue una forma como de reconectarte contigo misma y con esa Angelina del pasado más atrás y decir, bueno, sí, esto es una oportunidad. Porque el cáncer muchas veces es una oportunidad. Solo que no lo vemos así. Se ve como una cosa apocalíptica, ¿no? Totalmente. Para mí lo era, en su momento lo era. Pero ese viaje y ese momento, sin saber, obviamente, porque a mí me faltaba llegar para ver el diagnóstico, para ver qué era lo que pasaba, no para ver si estaba... qué tratamiento te iban a poner, no sabías nada. De no cómo sabía qué tan mal estaba o qué tan bien estaba. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo esto lo quiero vivir, yo necesito tomarme un break. Ojo, yo vengo de una familia donde mi papá era muy bello, pero muy estricto. Y donde mi esposo era un amor, pero también era el hombre el que mandaba. Tenía su carácter. Digamos, la primera vez que yo decido hacer algo por mí fue esa. Donde yo dije, ¿sabes qué, niños? Ya yo vengo, yo voy a ir a entender que yo soy de carne y hueso. Yo voy a ir a entender que quiero respirar, que quiero vivir, que quiero hacer algo distinto. Que no sé si mañana lo voy a poder hacer. Además, una vez más, Dios me dio la oportunidad de hacerlo con una familia que no entendía y no sabía nada de este cuento. Donde además había un niño que era muy lindo y ese niño había que cuidarlo. Y ese niño me enseñó muchas cosas a mí. Porque él tenía una condición y él me veía y no teníamos el mismo idioma y el niño
se comunicaba conmigo. Entonces fue muy bonito, fue una manera de también yo poder ver que eso no tenía por qué ser el final. Ese no tenía por qué ser mi final. Mi historia no tenía por qué terminar así. Y yo de ahí llegué, lista para escuchar mi diagnóstico. Afortunadamente, pues había cosas que hacer, como bien me dijo mi doctor en la primera oportunidad. Yo recuerdo que el 15 de septiembre, la semana antes voy con la oncóloga me enseñó una peluca bellísima, mi pelo era largo por la cintura, liso, y la oncóloga me enseñó una peluca muy parecida a mi cabello. Y me dice, no va a pasar nada. Yo le decía, a mí no se me va a caer el pelo, doctora. A mí no se me puede caer el cabello, mi cabello no se me va a caer. Es muy importante para mí. Mira, hay una cosa, perdona que te interrumpa, que es muy importante para los pacientes, que es esa espera de ese diagnóstico definitivo. O sea, sé que tengo cáncer, pero no sé cómo se llama y no sé qué implicaciones tiene. En esas 2 semanas, que normalmente es lo que es 2 semanas, 3 semanas, lo que se tarda una biopsia en tener todas las palabras que lleva el diagnóstico, la gente, como estás contando, y muchos pacientes sienten que ahí se acaba su vida. Pero claro, es que los médicos no se pueden anticipar, no te pueden decir qué tratamiento te van a poner si no saben cómo se llama la enfermedad que tienes. Correcto. ¿Okay? Entonces, esas 2, 3 semanas son las semanas más duras y más difíciles de los pacientes porque no saben cómo sacar la cabeza y ver hacia adelante. Entonces, en tu caso fue muy sanador, creo, haberte ido ese tiempo, unos días a Disney, a no pensar, a conectarte con otra cosa, con la vida de otras personas, con gente ajena completamente a esta realidad para poder a enfrentar lo que venía. Sí, para mí fue una bendición. O sea, fue una bendición porque en efecto, cuando yo se lo comento a una de las personas, oye, tú no, o sea, nos conocemos de toda la vida, a ti no te puede pasar. Y ahí fue la primera vez que yo dije, a mí no me va a pasar, yo no me voy a morir. Y yo no sabía qué iba a pasar, pero fue la primera vez que yo dije, ¿sabes qué? Es verdad, tú tienes razón, yo no me voy a morir. Ni Angelina se va a morir, ni Santiago y Víctor se van a quedar sin mamá. Ni mis hermanos, ni mi familia, ni mis amigos, ni mi trabajo, ni siquiera el trabajo de mi esposo se va a quedar sin mí. Yo voy a luchar y yo voy a hacer lo que haya que hacer para estar bien. Ojo, y sin el diagnóstico. Pero ahí yo creo que vuelve a jugar eso que tú bien dijiste. La palabra tiene poder. Y así como yo pedí en un momento determinado que me quería ir, y Dios me escuchó y me mandó un camino, pero por aquí vas rapidito, hija. También me volví a escuchar ese día, cuando dije, me voy a curar y yo voy a hacer lo que haya que hacer. Y yo llegué a Venezuela y al día siguiente tenía que ir a buscar el examen y yo iba rezando y yo, Dios mío, por favor, dame la oportunidad, de verdad, perdóname, pero yo no me quiero ir. Y ahí yo no solamente pensaba en los chamos, yo pensaba en mí, yo pensaba en, oye, todo lo que yo había dejado de hacer, todo lo que yo tenía por hacer, todo lo que yo podía rescatar como persona. Entonces, recibí mi diagnóstico, el médico afortunadamente me explicó qué era lo que teníamos que hacer. Como te digo, eso fue la primera quimio. Cuando la doctora me enseña la peluca, para mí eso fue otro momento de negación. Yo, no, mi cabello no se va a caer. Y, wow, a la semana siguiente empiezo la quimio. ¿Cómo transcurrió esa quimio? ¿Cómo fue eso del cabello? Que seguramente se te cayó. Sí, completito. Fíjate, yo empiezo quimio un 15 de septiembre. El primer día yo no entendía nada, simplemente me senté en una silla y me empezaron a poner mi tratamiento. Mi hermana estaba afuera. Y terminó el tratamiento y yo me sentía perfecta. Yo le dije a mi hermana, no vale, esto es una mantequilla. Esto es muy fácil, no hay problema. Fuimos a la farmacia, compramos las cosas que la doctora me mandó, dimos vueltas. Mi hermana se iba a quedar conmigo esa noche para cuidarme.
Pero cuando llegamos a la casa, mis hijos me tenían comida, yogur, gelatina, no sé cuántas cosas tenían, todo lo que habían dicho que yo tenía, que me iba a ayudar. Pero yo me sentía perfecta. Me tomé una sopita que mi hijo me había hecho. Me sentía perfecta. Mi hermana, no, vete, tranquila, no pasa nada. O sea, Susana, te puedo explicar que mi hermana salió de la puerta y a mí me dio lo que no puedo imaginarme. Era como si me hubiera caído una cascada encima. Un dolor de cabeza súper fuerte. Obviamente empecé a devolver todo. Las piernas se me iban. O sea, no entendí. Una vez más no entendía. Me acosté en mi cama. Traté de calmarme por mis hijos. Uno de ellos es como más retraído, es más cerrado. El otro pues acciona un poquito más. Le digo, llamo a la doctora. Doctora, mi mamá estaba bien, y a los 2 segundos la doctora, es normal, mi amor, dale un espacio, permite que se le calme, dale este tratamiento o dale esta medicina si continúa, tiene que pasar la noche. Ya empezó. Eso fue un 15, yo recibía en ese momento quimios cada 21, mi cabello empieza a caerse literalmente y cerca de los últimos días de septiembre yo me empiezo a dar cuenta que empieza a caer. En mi trabajo, todo mi equipo, todas se pusieron turbantes en la cabeza. A mí mi cabello no se me va a caer. Una noche, el 30 de septiembre, estaba en mi cama, me picaba mucho la cabeza, me rasco y se me queda la mitad del pelo en la mano. 1 de octubre, llamo a mi hermana a las, 4 de la mañana, le digo, por favor, traigan a alguien que me corte el cabello. No puedo. Mi hermana vino a mi casa. Esa mañana fue también extraña. Nos fuimos a comprar pelucas. Yo tenía la que la doctora me había dado, pero ella, no, vamos a buscar pelucas. Y fuimos por toda Caracas buscando pelucas. Claro, yo tampoco entendía qué era lo que estaba pasando. Sabía que me iba a quedar sin cabello. En teoría, nadie sabía todavía. Un pequeño núcleo de mi trabajo, mis hermanos, algunas familiares muy cercanos. Mi mamá se lo había dicho, pero mi mamá no lo entendía bien. Mi suegra se lo había dicho, pero no la tenía angustiada. Esa tarde, cuando empiezan a pasarme la afeitadora en la cabeza y me empiezan a cortar mi cabello, yo no te puedo explicar lo que sentí. Porque no se trata de estética, no se trata de qué tan bien o qué tan mal me iba a ver. Se trata de que todo el mundo se iba a dar cuenta que tenía cáncer. Se trata de que definitivamente tenía cáncer. O sea, y ya no lo podías esconder. Y ni siquiera a mí misma. O sea, por más que yo pudiera superar un malestar por una medicina, era algo que llegó. Que llegó y es eso. Mira, yo recuerdo que me cortó el cabello mi cuñado de una manera tan delicada, fue tan delicado, y estaban todos mis hermanos, estaban mis hijos, estaban mis sobrinos, estaban todos en la casa cuidándome. Cuando yo me miro en el espejo, yo duré cerca de media hora estática. Todo el mundo me decía, ay, pero si te ves linda, tu cabecita es chiquita. Y me decían cosas y yo decía, Dios mío, tengo cáncer. Era la única cosa que estaba en tu cabeza. Yo no escuchaba más nada. De repente entendí que no podía estar así, que ahí estaban mis hijos. Me tomo una foto tratando de sonreír. Hago literal un selfie con toda mi familia. Y dije, pues tengo cáncer. Estaba la hija de mi cuñado, es muy cercana a nosotros. Y ella me dijo, mañana vamos a correr. ¿Y tú habías corrido antes? Corría, pero corría normal. Ocasional. Un domingo una carrera, okay, porque iba con amigos. Pero en aquel momento ella me dijo, vamos a correr mañana. Al día siguiente nos paramos muy temprano. Fuimos, Yané, unas amigas, y empezamos a correr. Yo me puse una pañoleta que me habían dado para la playa, y pues nadie se daba cuenta si tenía o no tenía cabello, pero de repente me empezó a picar la cabeza y me lo quito. Y cuando yo estoy corriendo, la gente, vamos,
tú puedes, eres fuerte, eres valiente. Y yo decía, es conmigo. O sea, ayer me di cuenta que tenía cáncer y hoy la gente me está diciendo que sí puedo. Hoy la gente, en una carrera, gente que no conozco, me está animando. Y eso fue otro clic donde yo me dije, sí tengo que poder. Que te volviste a conectar con la vida. O sea, no importa el cabello, no importa el malestar, no importa la enfermedad, importa lo que yo quiero, hacia dónde voy. Y si hay más gente que está confiando en mí o me está alentando, porque a lo mejor les parecía increíble que, no sé, o me recuerdo que había un señor que iba muy cerca de mí porque íbamos más o menos al mismo ritmo, me decía, hija, tápate la cabeza, el sol te va a hacer daño. Y yo lo único que pensaba era, no puedo, me pica, me arde. O sea, no entendía porque obviamente nunca había estado sin cabello. El señor lo que quería era cuidarme. Yo recuerdo que en esa carrera íbamos parándonos cada kilómetro, porque por supuesto no podía correr a una velocidad increíble, pero íbamos parándonos y tomábamos fotos en cada kilómetro. Porque yo decía, Dios mío, el médico me había dicho que eso era un proceso de 12 a 18 meses. La carrera era de 21. Yo dije, cada kilómetro va a ser cada uno de esos meses que el médico me explicó que yo iba a vivir. Y yo voy a llegar a los 21, porque en teoría a los 21 ya habría pasado todo. Y no sé explicarte, pero ese día para mí, a mí me tocaba ya a los pocos días nuevamente la quimio. Para mí fue otro momento de despertar, donde yo dije, ¿sabes qué? Tú no te vas a morir, tú vas a correr, tú vas a vivir, tú vas a luchar. Esto es una nueva oportunidad para ti, porque ahora se trata de ti, ya no se trata de tu esposo, no se trata de tus hijos, no se trata de tu familia, se trata de ti, de tu camino, de tu rumbo, de tu destino, de lo que quieras hacer para ti, por ti. Y cómo explicarte que cada 21 días recibía mi quimio, el jueves, el viernes no servía para nada, el sábado parecía un coleto, muy mal. El domingo me paraba porque por lo general habían carreras y me metía en cualquier carrera, salía a correr sola o acompañada, casi siempre iba con mi familia. De verdad, gente que me apoyó muchísimo y me acompañaron muchísimo. Y así iba, domingo tras domingo. Trataba de hacer el ejercicio, trataba de correr. La oncóloga me decía que estaba muy bien, que eso era lo que necesitaba, porque era parte de lo que podía hacer mi recuperación y eso me animaba más, porque yo quería curarme. Terminó el tratamiento de 21, empiezan las quimios todas las semanas. Esas quimios eran muy fuertes también, esas quimios me tumbaban más. Igual, ya no podía correr los domingos porque no podía. El martes recuerdo que me inyectaban algo que yo le decía las vitaminas de Popeye porque sentía que recuperaba toda la fuerza. Y me veías corriendo el miércoles, me veías corriendo el jueves en la mañana y el jueves en la tarde me volvía a tocar quimio. Y así iba. Y recuerdo que adelgacé muchísimo. Y todas las mañanas me sentía muy mal. Y recuerdo que todas las mañanas vomitaba. Después de vomitar, me maquillaba, me ponía mi peluca, me ponía el vestido más espectacular que encontraba, me montaba en unos tacones y me iba a trabajar todas las mañanas. Y la gente en mi trabajo no entendía. O sea, oye, qué fácil es el cáncer. O sea, la persona puede trabajar, la persona puede... Recuerdo que yo trabajo en centros comerciales, en la Navidad tenía muchísimo trabajo, había eventos, había muchísimas cosas que hacer. Y todas las hicimos y todas nos quedaron bellísimas. Y todo fue demasiado inspirador. Y sentí en ese momento que yo también era mi trabajo o mi posición en ese momento no era solamente curarme, sino demostrarle a los demás que sí, que había una vida, que había que curarse, que la decisión en estar bien también es de uno. Y que la vida continúa mientras dura el tratamiento. La vida no se para. Hay gente que
Sí. que cree que la vida se detiene, que es como un paréntesis, una pausa, que no se mueve una hoja, no pasa nada, ¿no? Sí, sigue pasando, y en la medida en que tú te involucras con cosas, con actividades, con el running, con el trabajo, con tus hijos, con las actividades que ellos tienen, con el cumpleaños que hay en la familia, en esa medida los días van pasando y los ciclos van pasando, y el tiempo que el médico te dijo, oh, probablemente pasó también. Es que yo recuerdo en el mes 18, el doctor, el mastólogo, me dice, ¿cómo te fue, Angelina? Y yo recuerdo que yo le dije, doctor, yo pensé que iba a ser peor. Y fue horrible. Pero tú pensaste que iba a ser. Pero yo pensé que iba a ser peor. Y ese momento, para él, por supuesto, que debe ser un médico que tiene 1000 casos iguales o peores que el mío, él lo celebró. Él me dijo, oye, muy bien, Angelina, muy bien. Porque tu actitud, la manera en que tú lo afrontaste, te permite hoy estar aquí sentada y seguir Y teniendo pensar que no fue tan posibilidades. malo como tú pensaste en el principio. Es que sí, por supuesto. Entonces, claro, ¿qué conclusión me lleva todo esto? Para mí el cáncer fue una oportunidad de vida. Porque, a ver, yo no estaba viviendo, yo estaba abocada a la vida de mi esposo que ya no estaba. Estaba tratando de hacer A su vida. suplirlo, a suplantarlo. Y yo pues simplemente me hice un lado. El cáncer que hizo me despertó, me trajo. Por eso yo digo que hoy en día sí, definitivamente fue una oportunidad que Dios me dio. Donde yo tenía el camino fácil, vete y muérete. O trabaja y hazlo por ti. Y no te puedo negar, Susana, yo ya estoy bien, ya me volvió a salir mi cabello, ya estoy corriendo, ya he ganado peso, ya me siento mejor, sigo con tratamiento, porque obviamente esto es algo que no es tan ligero. Tienes un tratamiento que continúa, pero me siento bien, tengo miedo. Claro, porque eres más vulnerable que otra persona que no ha pasado por esta situación de pensar que puede tener cáncer. Claro, y además la estadística también te lo dice. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar. Oye, ¿qué puede pasar? Que me tengo que cuidar, que tengo que tener conciencia de lo que estoy viviendo, de lo que viví, que vuelve a ser una decisión, Dios quiera, que yo puedo manejar. ¿Por qué? Porque tengo que entender que tengo que alimentarme, tengo que entender que tengo que dormir, tengo que entender que debo tomar mis medicinas, tengo que entender que debo continuar con una vida mía, que debo continuar con alegría, con emoción, con entusiasmo, con felicidad, a ver, con inspiración, Efectivamente. para que yo pueda seguir. Y que eso de alguna manera, no sé, pase por go cada vez que me toque dar la vuelta. Porque no me quiero volver a enfermar. Y sí, tengo miedo, no lo puedo negar, pero no es algo en lo que esté enfocada. Exacto. Eso es clave. Sí. Y tratar de no perder los buenos hábitos que ya lograste, que son comer bien, tomar agua, hacer deporte, buscar el balance entre trabajar y vivir y entretenerte y tener una vida social y una vida con tus hijos, una vida con tu familia. Encontrar ese punto, no es solo trabajo, no son extremos, es balancear las cosas acertadamente. Sí, porque eso demanda inteligencia y conciencia sobre todo. Y el estrés te come. Y no solo te voy a si negar. tú lo dejas. Y no te voy a negar que Exacto. sí, mi trabajo demanda muchísimo y al demandar muchísimo, pues yo a veces se me olvida todo mi cuento y le dedico a todo a mi trabajo. Y invierto mucho tiempo y mucha energía en que las cosas salgan como deben ser. Y sí, me siento súper orgullosa y estoy súper, entusiasmada y llena de energía por todo lo que yo recibo. Pero hay veces que se me olvida comer, porque tuve 5 reuniones al día y no me dio tiempo de almorzar. Ese día dije, Angelina, lo estás haciendo mal. O sea, no puedes volver a caer en esto. Tienes que entender y recordar que tienes una vida que tienes que vivir, que tienes que llenarla de cosas que te van a nutrir, de que disfruta tu trabajo, pero no puede ser todo. Claro. ¿Pudiste traducir o
traspolar a tu trabajo algún aprendizaje que te dejó el cáncer? Fíjate, yo diría que un par de aspectos importantes. El primero, el entender, yo tengo 30 años ejerciendo la mercadotecnia, trabajando en mi área. Entendí la importancia de lo que significa el prestar un servicio, el poder abocarte a algo desde el punto de vista profesional, el poder entender que cuando tú tienes algo en las manos y es bueno, tienes que primero valorarlo tú para que alguien más lo valore. Y ahí te hablo desde lo que viví como ser humano. Ponerte tú primero en primero. Primero tú, y mientras tú te sientas bien contigo misma, mientras tú sepas que lo que tienes en las manos es algo bueno, la que va a saber vender eso que tienes en las manos eres tú. Si tú confías en eso, si tú crees en eso, de alguna manera los demás van a comprar eso que tú le estás vendiendo. Generé como una especie, yo le llamo una filosofía y le llamo cliente prime. ¿Por qué? Porque siento que uno como ser humano, uno como persona, yo como mercadóloga o como gerente o como profesional, tengo que entender que si yo tengo una calidad y si yo tengo un soporte, pues tengo que poder transmitirlo. Eso es lo primero. Luego lo veo como un producto. Si tú tienes algo que vender y tienes algo que ofrecer, muchas veces la gente no entiende cómo manejarlo. Y a lo mejor crees que es buenísimo, pero no lo puedo poner tan caro porque tú no me lo vas a pagar. O es buenísimo, pero no lo llevo a los puntos de venta que debería. Claves. Porque yo no creo en lo que estoy ofertando. Eso me hizo generar toda esta filosofía, darle como un concepto, digamos, para que se pueda comprender, digamos, esto que yo viví como persona, esto que yo aprendí como ser humano, donde yo tengo que dar mi valor para poder ofrecerlo, y lo llevé literalmente al trabajo, literalmente a tu servicio, literalmente a tu producto. Afortunadamente he tenido la oportunidad de pues, transmitir ideas y acompañar de repente en algunos foros o en algunos eventos que me llaman para que pueda apoyar un poco y hablar de mercadeo o de mi experiencia de 30 años en el mercado. Y pues aplico mi filosofía y tengo toda una presentación donde puedo explicarle a la gente desde dónde va ese producto y cómo desarrollarlo y cómo impulsarlo y cómo creer en él y cómo proyectarlo, pero desde tu emoción, desde tu concepto, desde tu fortaleza. Hay gente que tiene maravillas entre manos, pero no las sabe vender. Y no las valora como corresponde, probablemente. Y no cree que puede hacerlo. Entonces, ¿quién más que tú mismo que tienes algo entre manos para poder proyectarlo? ¿Quién más que tú mismo que tienes algo bueno, que sabes que puedes generar ingresos? Porque, a ver, el trabajo también se trata de ser productivo. Entonces, si tú realmente concibes y comprendes que el inicio eres tú como persona, tú como emprendedor, tú como desarrollador, tú como profesional, nada te va a parar, absolutamente nada te va a parar. Y vas a tener la capacidad de lograr absolutamente todas las metas que te propongas, bien sean, no sé, de emoción, bien sea económicas, bien sea de proyección, la que sea que te proponga. Eso me lo enseñó la enfermedad. Eso me lo enseñó todo lo que viví. Porque, a ver, si yo pongo mi vida en la mano de otro, que además ya no está, no estoy haciendo nada. Eso lo aplicas también para ti como producto, como profesional. Si tú pones en manos de un tercero algo que es tuyo, ¿quién mejor que tú para poder desarrollarlo, para poder expresarlo, para poder llevarlo, para poder introducirlo, para poder venderlo? Nadie más que tú. Fíjate qué interesante cómo esa transformación de tratar de desarrollar el negocio de tu esposo, la filosofía de él, que tus hijos aprendieran lo que él había hecho, lo que él había desarrollado y mantenerte ahí arraigada a transformar eso en darte cuenta que tú eres tu mejor valor. Y que definitivamente si no te tomas tú en cuenta que la enfermedad te dio esa oportunidad.
Totalmente. De descubrirte y de valorarte y de ponerte de primera en la fila y decir, bueno, yo tengo este potencial y esta capacidad de hacer esto, de lo cual estoy absolutamente convencida. Tú eres tu cliente prime. O sea, tú eres la que te estás dando el valor. Tú eres lo primero, tú eres todo. Si tú estás convencido de eso y lo entiendes, ojo, las enfermedades pueden venir, pero las puedes sortear. Las vicisitudes van a llegar, pero las vas a poder caminar. Esto me enseñó también a entender que la vida tiene momentos muy felices y hay que disfrutarlos y hay que enamorarse y hay que vivir y hay que ser feliz. Y que esos momentos pasan, pero vienen otras cosas. Y tienes momentos muy duros, que son muy duros y también tienes que transitarlos, también tienes que vivirlos. También tienes que abrir los ojos para aprender de él, porque la vida es tan sabia que te los vuelve a enseñar si no lo aprendes como es. O sea, la vida es tan organizada y tan estructurada, aunque uno no lo crea, que te da la oportunidad de volver a repetirte la lección. Entonces está en ti el poder abrir los ojos y quizás, a ver, somos seres humanos. Nadie es perfecto, ni nadie tiene la realidad ni la verdad en las manos. Pero tenemos oportunidades y está en nosotros tomarlas o no. Y nos podemos equivocar 1000 veces y eso también está bien. Y lo primero que está bien es entenderlo. Lo primero que está bien es comprender que somos de carne y hueso. Y que si, oye, yo tengo algún mensaje y puedo llegarle a alguien y puedo compartir con alguien una experiencia de vida que lo mejor para mí fue durísima, pero para otro puede ser un ejemplo. Nadie va a vivir en mis zapatos. O espero que nadie le toque vivir nada de lo que a mí me ha tocado vivir. O que hay gente que vive cosas peores, porque no, ni la primera, ni la única, ni la última, ni la peor. O sea, yo doy gracias hoy por todo lo que me ha pasado, porque me ha permitido ser una mejor persona, porque me ha permitido de alguna manera tener otra visión de vida. Angelina, ya para terminar, cuéntanos cómo crees tú que el deporte te ayudó en esta transformación. Para mí el deporte definitivamente es salud. Mientras yo me sentía muy, muy, muy mal, no podía. Pero el deporte me permitió, en el momento en que ya yo tenía un poquito más de fuerza, wow, yo me quería comer el mundo. Y específicamente correr para mí es libertad, es desenfreno, es viento en la cara, es fuerza en las piernas, es ritmo en el corazón, es control respiratorio. Y eso me enseñó que de eso también se trata la vida. O sea, son momentos que tú tienes que, de alguna manera, pues disfrutar y que te puede conllevar. Son metas que tienes que perseguir, pero que puedes tener una respiración agitada, un corazón acelerado, unas piernas que a lo mejor están cansadas, una boca seca. Por eso yo le agradezco enormemente a todo lo que tiene que ver esa fortaleza que me da también mi cuerpo de poder seguir, de poder levantarme y de poder hacer cosas. No te niego, hay días que hoy en día, por ejemplo, los huesos me duelen porque el tratamiento pues, es una de las consecuencias, pero no me paro. Y si no puedo correr, camino muchísimo. Y si me cuesta caminar, pues entonces subo el cerro y trato de bajarlo y vuelvo a correr. Y sigo luchando porque siento que es la única manera de yo demostrarme a mí misma que estoy viva, que sigo en pie. De conectarte con la vida, de nuevo. Sí. Definitivamente el deporte nos conecta con nosotros mismos, nos conecta con nuestra vida, con nuestro entorno, con la naturaleza, porque generalmente corremos al aire libre y bueno, todo eso tiene una cantidad de beneficios que nosotros mismos no podemos medir, pero que a veces sí sentimos el beneficio, pero no lo podemos dimensionar de cómo nuestro cuerpo lo agradece y esto es lo importante. Ese es un poco la reflexión que me gustaría que se llevaran hoy, de que aprovechen el deporte y usen el deporte como una herramienta de salud, de bienestar, de autoconciencia, de autofoco
y bueno, y seguir adelante y seguir aprendiendo cosas a través del deporte, conectados con nosotros mismos. Bueno, no olviden escribir en los comentarios cualquier reflexión, cualquier anécdota que quieran añadir a todo esto. No olviden también buscar ayuda si la necesitan en algún momento crítico, que a veces hace falta apoyo emocional. Angelina, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Sé que le va a ser de gran ayuda a muchos. No olviden dar sus likes si el video les gustó y hacer sus comentarios. Nos vemos. Bueno, definitivamente esta es la intención de este programa, conversar. Sí.